Bueno, nosotros en la clase anterior empezamos a conversar, a hablar sobre el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Ahí vimos que hay varios ciclos. Está el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, que es el que nosotros vamos a analizar. El ciclo de refrigeración en cascada, que es una modificación al ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Tenemos también el ciclo de gas y el ciclo de refrigeración por absorción. De ellos, pues nos vamos a concentrar en el primero, ¿no? En el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, pero específicamente el ciclo ideal, que es el que se utiliza como modelo para poder sacar conclusiones respecto al ciclo de refrigeración por compresión de vapor, pero el real. Entonces, ¿por qué se le llama el ciclo ideal? Bueno, es el ciclo ideal porque, en primer lugar, recordemos que cuando analizamos procesos que no toman en cuenta las irreversibilidades que siempre están presentes en todo tipo de proceso que se da en la vida real, decimos que esos procesos son reversibles, ¿no? Es decir, que el sistema que estemos analizando puede regresar a su estado inicial siguiendo la misma trayectoria que seguía cuando pasó del estado inicial al estado final. Entonces, ese es un proceso reversible, ¿no? Lo que consideramos un proceso reversible. Y eso se da precisamente porque no se toman en cuenta las irreversibilidades. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que le ocurre al fluido de trabajo, que se le llama refrigerante, cuando el refrigerante pasa a través de cada uno de estos componentes, incluyendo las tuberías de conexión que hay entre ellos, no consideramos las pérdidas o degradación de energía, ¿no? Entonces, revisemos en primer lugar cómo se da el ciclo. Tenemos aquí los 4 componentes que son el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. El propósito de un refrigerador es mantener un espacio que está refrigerado a la temperatura de refrigeración, ¿no? la que se ha fijado. Para eso, él tiene que extraer calor de ese espacio refrigerado, ¿no? Y enviarlo entonces al fluido de trabajo. Ese es el calor que se genera cada vez que nosotros, por ejemplo, introducimos un alimento en el refrigerador o bien abrimos la puerta del mismo. Se va aumentando la temperatura dentro de ese espacio refrigerado y para bajarla y mantenerla a la temperatura que se le ha fijado, hay que extraer todo ese calor. Ese calor es lo que vemos aquí, QL, que también se le conoce como carga de refrigeración. El calor se transfiere al fluido cuando el fluido pasa por el evaporador. El evaporador, como su nombre lo dice, es un intercambiador de calor cuya función es evaporar todo el líquido que haya presente en el fluido que circula a través de él, ¿no? Entonces, el refrigerante entra al evaporador en fase de mezcla.
En el evaporador el refrigerante absorbe el calor que viene o que se transfiere desde el espacio refrigerado. Entonces, se produce ese cambio de fase, ¿no? Del líquido a vapor. Y sale del evaporador como un vapor saturado. El proceso que se da en el evaporador ocurre a presión constante. Y eso en sí ya es una idealización. ¿Por qué? Porque en un refrigerador real, las irreversibilidades que existen dentro del evaporador produce que se dé allí un cambio en la presión. Entonces nosotros en el ciclo ideal se asume que no hay cambio en la presión y que el proceso, ese proceso 4.1, que es el proceso de cambio de fase, se da a presión constante. Por otro lado, esto de que sale como un vapor saturado también es en cierta forma, una idealización, porque tanta precisión no es como muy posible de obtener, ¿no? Y en los refrigeradores reales lo que se hace es sobrecalentar un poco el vapor para asegurarse de que entre al compresor en fase de vapor. El compresor sabemos que su función es comprimir el fluido. ¿Por qué se requiere comprimirlo? Porque el condensador trabaja a una presión de operación mayor que el evaporador. Entonces, hay que elevarle la presión al refrigerante, ¿no? Y también elevar su temperatura. Es otra de las razones por las cuales hay que comprimirlo. Entonces, para comprimirlo, se requiere de una entrada de trabajo. O sea, para activar ese compresor se requiere conectarlo a una toma eléctrica. Entonces, vemos que, según vemos en este diagrama, temperatura-entropía, vemos que ese proceso se da a entropía constante. Se observan la línea 1, 2, nos indica que la entropía del estado 2 es igual a la entropía en el estado 1, lo cual es también una idealización. ¿Por qué? Porque para que la entropía sea constante, el proceso tiene que ser adiabático, es decir, que no debe haber transferencia de calor o con los alrededores, no debe haber intercambio de calor con los alrededores. Y por otro lado, no se consideran las irreversibilidades, es decir, se dice que el proceso es internamente reversible. Entonces, obviamente, la segunda, principalmente en la vida real, eso no ocurre. Como les decía, siempre hay irreversibilidades que hacen pues que los procesos no sean reversibles. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es una idealización, ¿no? Sale entonces el refrigerante del compresor, sale del compresor a la presión del condensador. Vemos allí la línea de la isobárica del condensador. Y a una temperatura superior, como lo vemos acá, a la temperatura de operación del condensador. La función del condensador es, como su nombre lo dice, condensar todo el vapor que pueda haber en el sistema. Entonces, en el ciclo ideal, ese refrigerante sale del condensador como un líquido saturado. Entonces lo vemos el estado 3 en la línea de líquido saturado. ¿Cómo es que se dio ese cambio de fase? Bueno, porque el refrigerante transfirió calor al espacio exterior, es decir, al aire ambiente, ¿no? Que serían los alrededores, el espacio del aire de la cocina. Entonces, sale del condensador como un líquido saturado
lo cual también es también una idealización, porque puede que sea así, puede que no. Entonces allí pues se da, se subenfría, y eso ya pues es un tema no de este curso, ¿no? Porque aquí solamente estamos viendo el ciclo ideal. Sale como un líquido saturado y pasa por una válvula de expansión. La válvula de expansión lo que hace pues, o sea, la función de una válvula de expansión es regular el flujo, ¿no? Como lo vimos ya en el capítulo 5. Y al hacerlo pues baja la presión del refrigerante y también baja la temperatura. ¿Para qué? Para que el refrigerante pueda nuevamente entrar al evaporador y volver a hacer el ciclo que acabamos de describir. Aquí vamos a ver el diagrama. Vemos que hay dos isobáricas, ¿no? Sería la isobárica de baja, que es la del evaporador, y la de alta, que es la presión de operación del condensador. ¿Cómo se dan esas transferencias de calor? Bueno, para que se den esa transferencia de calor de forma natural, la temperatura del espacio refrigerado tiene que estar por arriba de la temperatura del refrigerante cuando pasa por el evaporador, ¿no? Recordemos que el calor se transfiere de región de alta temperatura hacia la de baja temperatura. Entonces, ese es un motivo para bajar entonces la temperatura del refrigerante cuando sale de la válvula de expansión, ¿no? De manera que sea menor que la temperatura del espacio refrigerado. Y el proceso de condensación, en donde se transfiere calor al aire exterior, el refrigerante tiene que estar entonces a una temperatura por arriba de la temperatura del aire de la cocina, para que se pueda dar entonces esa transferencia de calor desde el refrigerante hacia el aire de la cocina. Entonces, así pues se completa el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, pero el ideal, ¿no? En el ciclo ideal ya los estados o las fases de los estados 1, 2, 3 y 4 están definidos. El estado 1 es un líquido saturado, el 2 es un vapor sobrecalentado, el proceso es isentrópico, el estado 3 es un líquido saturado y el 4 es una mezcla. Esos estados pues ya están definidos en el ciclo ideal. Nada más para que vean un poquito las diferencias con respecto al ciclo real, vemos que el diagrama es completamente distinto, ¿no? Si observamos, el estado 1 es un vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque en las líneas de conexión, en las tuberías de conexión, siempre puede darse o siempre hay transferencia de calor entre el refrigerante y el exterior, en los alrededores a esas tuberías. Entonces, también irreversibilidad, existe la fricción, que es un factor de irreversibilidad, que al correr el fluido por esas tuberías, pues se genera fricción y eso hace entonces que produce cambios en la presión y también en la entropía. Entonces, y lo otro que les decía, que para asegurarse que el refrigerante entra al compresor en fase de vapor, se hace allí un recalentamiento. Entonces, por eso ustedes ven acá que en la salida del evaporador está casi próxima a la línea de vapor saturado. Y el estado 1, que es la entrada, vemos allí hay un pequeño aumento de entropía, pareciera, un pequeño aumento de entropía, no está justamente en la línea de líquido saturado.
¿no? Entonces, observen que el proceso 1-2, que en el ciclo ideal lo asumimos isentrópico, aquí, ¿no? Aquí puede ser, en la salida del compresor, la entropía puede ser mayor, como vemos aquí el proceso 1-2, o puede ser menor, como vemos el proceso 1-2'. Entonces, no es isentrópico el proceso real. El estado 3, nuevamente, aquí hay una conexión, hay una tubería, también hay fricción, hay transferencia de calor, por lo tanto hay cambios en la entropía. Vemos el estado 3, cuando él va a entrar al condensador, lo vemos por acá arriba, en vapor sobrecalentado. Vemos el estado 4, por acá, vemos que no es a presión constante, ¿no? El estado 5, lo vemos acá en líquido comprimido. Y el estado 6 por acá, como una mezcla, ¿no? Entonces, este es el ciclo real, ¿no? Lo que se da en la vida real. Sin embargo, pues para facilitar los cálculos y igual va a servir para hacer las comparaciones con el ciclo real, ya que los resultados que se obtienen al analizar estos ciclos se aplican a los ciclos reales. Entonces, el ciclo que se analiza es este, ¿no? El ciclo ideal, por lo menos en este curso es el ciclo ideal. Veamos el ejemplo, ¿no? El ejemplo dice, el problema 11.13 dice un ciclo ideal. Observen que dice ideal, porque en el libro ustedes van a encontrar también casos de ciclos reales. Esos no se van a analizar, sino solamente el ciclo ideal. Dice, un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor que usa refrigerante 134A como fluido de trabajo, mantiene un condensador a 1000 kilopascal y el evaporador a 4 grados Celsius. Determine el COP de este sistema y la cantidad de potencia necesaria para proporcionar una carga de enfriamiento de 400 kilowatts. Vamos a copiar. Como es el ciclo ideal, ya les dije, todas las fases de cada estado están bien definidas, son las que aparecen aquí. Y la información que él nos da es que el condensador mantiene, dice, una presión de 1000 kilopascal. Vamos a colocar aquí estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. El condensador es acá, ¿no? Está entre el estado 2 y el estado 3. Como el condensador en el ciclo ideal opera a presión constante, entonces nos está dando la presión en el estado 2, que es de 1000 kilopascal, y también la presión en el estado 3. Dice, y el evaporador a 4 grados Celsius. Observen que el evaporador, el proceso 4.1, que es el que ocurre en el evaporador, es a temperatura constante, ¿no? Lo ven allí en el diagrama temperatura-entropía. Como es a temperatura constante, entonces nos están dando T1 y nos está dando T4. Nos pide determinar el COP. Dice para una proporción, a ver, determina el COP de este sistema y la cantidad de potencia, o sea, el trabajo de entrada al compresor, para proporcionar una carga de enfriamiento de 400 kilowatts. Esa carga de enfriamiento entonces es QL. Y nos está dando QL. Ponerlo por aquí.
que es de 400 kilowatts. Bueno, aquí conocido ya es la fase, ya conocemos las fases. En el estado 1, la fase es de vapor saturado. La fase 2, de vapor sobrecalentado. La 3, de líquido saturado. Y la 4, de mezcla, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y también sabemos que el proceso que se da en el compresor es isentrópico. Por lo tanto, S2 tiene que ser igual a S1. No conocemos todavía la entropía, pero la vamos a calcular porque tenemos la información necesaria. Tenemos la fase y tenemos la temperatura y con eso vamos a calcular la entropía, ¿no? Y ya tendríamos en el compresor, digo, en el estado 2 tendríamos la fase y dos propiedades. Pero antes de hacer eso, vamos a ver el COP. ¿Qué es el COP? El COP sabemos que es el coeficiente de desempeño, ¿no? Para el caso de un refrigerador, o sea, el coeficiente de desempeño, que recuerden que es la relación entre la salida deseada y la entrada requerida. La salida deseada en el caso del refrigerador es la carga de enfriamiento, ¿no? Eso es lo que el propósito de ser de este sistema que se conoce como refrigerador, ¿no? Extraer calor del espacio refrigerado. Es por eso entonces que eso es la salida deseada. La entrada requerida es el trabajo que se requiere para accionar ese compresor, que es lo que nos cuesta la energía eléctrica. Entonces ese sería la entrada requerida, ¿no? La potencia de entrada. Bueno, nosotros tenemos la carga de refrigeración, pero no tenemos la potencia de entrada. ¿Cómo calculamos la potencia de entrada al compresor? Aplicando la primera ley de la termodinámica al compresor. Entonces, tenemos aquí el compresor, aquí el estado 1 y el estado 2. Esta sería la potencia de entrada. Cuando aplicamos la primera ley al compresor, escribimos Q menos W de entrada igual a cambio de entalpía más el cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial, que es la primera ley expresada para cualquier análisis que hagamos de cualquier dispositivo. Ahora, el compresor en este ciclo, recuerden, el proceso que se lleva a cabo es isentrópico, ¿no? ¿Qué significa que un proceso es isentrópico? Significa que no hay transferencia de calor, ¿no? Entre el fluido y los alrededores, por lo tanto, este término es cero y que el proceso es reversible. Eso es lo que significa al decir que es un proceso isentrópico. Por otro lado, no se consideran los cambios o se consideran insignificantes los cambios en energía cinética y en energía potencial. De manera que esa potencia de entrada al compresor, sí, un segundito, por favor.
Bueno, les decía entonces que esto es el flujo másico multiplicado por el cambio en la entalpía, ¿no? Y con eso pues vamos a obtener allí esa potencia de entrada. Pero no tenemos el flujo másico y tenemos que, que la carga de enfriamiento está en kilowatts, ¿no? Lo que significa que hay que conseguir ese flujo másico. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, ¿qué información? O sea, si miramos todos los dispositivos, los 4 dispositivos, donde tenemos información para conseguir ese flujo másico es en el evaporador. ¿Por qué? Porque tenemos la carga de enfriamiento. Entonces, podemos aplicar la primera ley en el evaporador. En el evaporador, aquí tenemos 4 y aquí 1. Y aquí tenemos la carga de enfriamiento. Cuando aplicamos la primera ley, sabemos que el evaporador, pues no, o sea, no hay trabajo asociado al evaporador. Los cambios en energía cinética y en energía potencial se desprecian. Por lo tanto, allí vamos a tener que QL es igual al flujo másico por H1 menos H4. ¿No? Se despeja entonces para el flujo másico y tenemos entonces que si conocemos las entalpías podemos responder a ambas preguntas, ¿verdad? A la pregunta de cuál es el COP y cuál es la potencia de entrada al compresor. Entonces significa que tenemos que buscar las entalpías en el estado 1, en el estado 2 y en el estado 4. Regresamos acá. Vemos que aquí el estado 4, que es de mezcla, tiene la misma entalpía que el estado 3. ¿Por qué? Porque aquí hay una válvula de expansión. Y recordemos que las válvulas de expansión son isentálpicas, ¿no? Es decir, que la entalpía de entrada es la misma entalpía que la de salida. Por lo tanto, vamos a buscar entonces, vamos a poner aquí que H4 es igual a H3 y vamos a buscar H1, H2 y H3. En el estado 1 es un vapor saturado, tenemos temperatura, así es que vamos a entrar a la tabla A11 y vamos a buscar entonces, tenemos que buscar la entropía y tenemos que buscar la entalpía. Sería S1 igual a S a 4 grados Celsius. SG, a ver. Sí, SG, que es vapor saturado, y H1 igual a HG a 4 grados Celsius. ¿Cuánto es? S1 sería... Dale, compañero. Gracias. Sería 0.92927. Ajá. ¿Y H1? H1 sería 252.77.
Ok, ya tenemos entonces el estado 1. El estado 2 es un vapor sobrecalentado. Tenemos la presión y ahora tenemos la entropía. Entonces entramos aquí a la tabla A13 y buscamos H a 1000 kilopascal o 1 megapascal y una entropía de 0.92927. Entonces eso sería tenemos 1 megapascal y buscamos aquí la entropía. Es 0.92, 0.92, okay, sería entonces entre 0.9179 y 0.9525. Entonces lo que estamos buscando es la entalpía. Así que interpolamos entre ellas estos dos puntos. Profe, me da 275.33. Ok, ya tenemos entonces H2 y falta H3, ¿no? H3 es un líquido saturado. Tenemos la presión de 1000 kilopascal. Por lo tanto, vamos a la tabla 12 y buscamos H3, que es HF a 1000 kilopascal. $107.32. Bueno, entonces ya vamos a reemplazar. Vamos a buscar primero el flujo másico. Esto es 400 kilowatts. Sería kilojoules por segundo, ¿no? H1, 252.77 y H4, que es igual a H3, 107.32. Esto es kilojoule por kilogramo. Nos va a quedar entonces en kilogramos por segundo. Me sale 2.75. Entonces, kilogramos por segundo. Podemos entonces calcular la potencia de entrada. H2 es 275.33
¿Cuánto es? Me da, profesora, 62,04. Esto sería entonces kilojoules por segundo, ¿no? O kilowatts. Aquí, como estamos poniendo, observen que es un signo negativo, que, bueno, está bien, ¿verdad? Porque es trabajo de entrada. Pero como estamos poniendo el subíndice entrada, entonces ya no hay que colocar el signo, porque el signo lo que representa es eso, ¿no? Que es trabajo de entrada. Ponerle positivo. ¿Sí? No hay que ponerle signo ya. Basta con el subíndice que es de entrada. Entonces, bueno, ya tenemos la potencia. Podemos buscar el COP. El COP es QL, que es 400 kilowatts. Y la potencia de entrada, 62,04 kilowatts. ¿Cuánto es? Da 6.45. 6,45. Ese es el COP. ¿Qué significa ese número? Bueno, ese número lo que me indica es que por cada kilowatts de energía, ¿no?, que se le transfiere, o de trabajo que se le transfiere al compresor, perdón, ese refrigerador extrae 6,45 kilowatts de energía del espacio refrigerado. Eso es lo que nos indica ese valor, ¿sí?, de 6,45, de manera que mientras más alto es, mejor desempeño tiene el refrigerador que estamos analizando, o aire acondicionado, porque esto se aplica igual para un aire acondicionado que trabaja con el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, porque tienen los mismos componentes, ¿no?, y el mismo funcionamiento. Entonces, aquí pues el COP, mientras más grande, mejor, ¿no?, más ahorra el equipo. Por acá tenemos este problema, solamente lo vamos a plantear porque ya no tenemos tiempo. Él tiene la respuesta, así que ustedes lo van a completar. Dice, un refrigerador usa refrigerante 134A como fluido de trabajo y opera en el ciclo ideal, observe que dice ideal, de refrigeración por compresión de vapor. El refrigerante entra al evaporador a 120 kilopascal con una calidad de 30% y sale del compresor a 60 grados Celsius. Dice, si el compresor consume 450 watts de potencia, determine el flujo máximo del refrigerante, la presión del condensador y el COP del refrigerador. Bueno, como es un ciclo ideal, igual planteamos los 4 estados. Conocemos ya sus fases. Aquí hay un vapor saturado. Aquí hay un vapor sobrecalentado. Aquí tenemos un líquido saturado. Y aquí hay una mezcla. Eso es fijo, ¿verdad? Porque es un ciclo ideal. Me está dando, dice que el refrigerante entra al evaporador a 120 kilopascal, ¿no? El evaporador trabaja a presión constante en el ciclo ideal, por lo tanto tengo P1 y tengo P4. 4.
Dice dice refrigerante entra al evaporador a 120 kilopascal con una calidad de 30%, ¿no? Entonces quiere decir que X4 es igual a 30%. Dice, y sale del compresor a 60 grados Celsius. O sea que nos está dando T2. Dice, si el compresor consume 450 watts, nos está dando aquí la potencia de entrada, determine el flujo máximo, la presión del condensador, es decir, P2, que también es igual a P3. Dice el COP del refrigerador, ¿no? Bueno, además de lo que ya tenemos allí arriba planteado, también sabemos que el compresor es isentrópico en el ciclo ideal. Por lo tanto, sabemos que S2 es igual a S1. Nuevamente sabemos que vamos a aplicar ahora la primera ley para ver qué es lo que necesitamos. Entonces, bueno, me están pidiendo el flujo máximo de los 4 componentes donde yo tengo información ahora en el compresor. Por lo tanto, si yo aplico la primera ley en el compresor, podría obtener el flujo máximo, ¿no? Entonces, el compresor, este es 2, aquí está 1. Como el compresor es isentrópico, recuerden que eso significa transferencia de calor cero y proceso reversible, ¿no? Es lo que significa que el proceso sea isentrópico. Entonces quiere decir que cuando aplicamos la primera ley al compresor, esto aquí es 0 y esto también es 0, ¿no? Porque despreciamos los cambios en energía cinética y potencial, y me queda que el flujo máximo es igual al trabajo de entrada al compresor por H2 menos H1. ¿Sí? Entonces, ya vemos que necesitamos H1 y necesitamos H2. Para encontrar la presión en el estado 2 o en el estado 3 que tenemos, en el estado 2, como el proceso es isentrópico, podemos encontrar la entropía en el estado 1 y ya tendríamos entonces 2 propiedades para el estado 2. Tenemos temperatura y tenemos entropía, ¿no? Y sabemos la fase. Por lo tanto, con esa información ya podemos encontrar P2. Y el COP es, como vimos, la relación entre la carga de enfriamiento y el trabajo de entrada, ¿no? En este caso tenemos el trabajo de entrada, quiere decir que hay que conseguir la carga de enfriamiento. Bueno, la carga de enfriamiento es aplicando primera ley en el evaporador. El evaporador, recuerden, no es un dispositivo que no tiene asociado trabajo. Por lo tanto, cuando aplico la primera ley me va a quedar que Q es igual al flujo máximo por el cambio en la entalpía, ¿no? Significa que hay que encontrar H1, H2 y H3, igual que lo hicimos en el problema anterior. ¿Por qué? Porque H4 es igual a H3. Y responder entonces las preguntas. Ustedes tienen en el libro varios problemas de este capítulo 11.
Profe, entonces el Ujú. semestral va a ser igual que los parciales o van a haber más problemas. No, dos Dos problemas. problemas. Ajá. ¿Qué Ok, viene? desde el Capítulo 5, les decía 4, 5. El 6, 7 es lo que yo les he dado, no es el capítulo completo, ¿no? Me interesa nada más que tengan la parte, algo de la parte conceptual. Y esto, el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, pero el ciclo ideal. Entonces aquí en la página esta, 648, dice ciclo ideales y reales de refrigeración por compresión de vapor. Pueden practicar solamente los que dice ciclo ideal, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, por ejemplo el 1116, lo pueden hacer. Profe, entonces cada problema vale 50 puntos. Sí. ¿Por qué? No, nada, profe, listo. ¿Quieren más problemas? No, profe, está bien así. Ya Mm, solo queda estudiar, entonces. sí. Miren, esto que les estoy marcando, ustedes lo pueden hacer, ¿ves? Porque dice ciclo ideal. Busquen lo que dice ciclo ideal, ¿ok? Del capítulo 11. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Por el Bueno, momento no, profesora. ya les envío entonces sus trabajos evaluados y el examen es el miércoles a las 7:50, ¿verdad? Sí, Ujú. Ok. Bueno, cualquier cosa me escriben. gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Profe, Hasta luego. disculpe, Ajá, dime. Para los PowerPoint de los ejemplos que ha puesto, sí. Sí, yo les subí todos excepto este que lo voy a subir enseguida. ¿Ok? Ok, Ustedes gracias. vieron ya los otros capítulos. Está en el material de clases, allí se los puse todos, excepto este. ¿Lo han visto? Sí, profe. Vi que lo subió el lunes. Ajá. Ok, está bien, pues nos vemos entonces. Bueno, gracias, profe. Bueno, hasta el lunes, hasta el miércoles. Chao.